Bienvenidos una vez más al Planeta Inmiland Podcast. Mi nombre es Malu Radiche y estoy acompañada de Gaby Estrada. Y estamos muy contentos de que estén nuevamente con nosotros. En este episodio tenemos a un invitado muy especial que nos va a contar un poco de su historia, de cómo pasó de estudiante a residente y su camino a Canadá. Sabemos que muchas personas empiezan su viaje a Canadá como estudiantes y luego aplican a la residencia, así que queremos saber cómo es el proceso, cuánto tiempo toma, cuáles son los requisitos y acompañarlos en el paso a paso y contarles esta historia de éxito que nos emociona mucho. No, yo creo que es también una de esas historias que vale la pena contar, de los casos de éxito que hoy por hoy hace falta escuchar. Y realmente la historia de nuestro invitado es súper inspiradora. Vamos a indagar un poquito sobre cómo le hizo, qué cosas tuvo que aprender para poder lograrlo y llegar a la meta de ser un residente permanente actualmente en Canadá. Así que bienvenido, Nico, y gracias por aceptar contar tu historia largo y tendido para darle todas esas claves también y esos procesos que tú hiciste a todas estas personas que están en esa misma lucha y que hoy por hoy sabemos que también puede ser ese rayito de esperanza que muchos están necesitando con todos estos cambios migratorios que se vinieron de un tiempo para acá. Así es. Bienvenido, Nicolás Delgado. Si quieres, puedes contarnos un poquito de ti y de cómo comenzó tu viaje a Canadá. Claro que sí, no, pues primero que todo agradecerles por la invitación, Malu y Gaby, muchísimas gracias por tenerme acá. Sí, claro, pues les cuento un poquito, yo llegué aquí en 2022, en marzo más o menos. Llegué pues a estudiar un diplomado, vamos a decir un posgrado. Yo soy ingeniero de sistemas de Colombia, llegué sin haber terminado mi carrera, pero pues como era época de COVID, digamos que se podía de manera virtual hacer muchas cosas, entonces pues yo me vine pues a probar suerte aquí en Canadá, básicamente, pues a estudiar, a ver qué tal era la vida aquí. Tenía pues la fortuna o como la ventaja de que mi inglés siempre había sido muy bueno, entonces pues pude acceder directamente a un college aquí, que era privado en ese momento, pues era un poco más económico que lo que son los públicos, pero bueno, logré como establecerme aquí migratoriamente esa primera vez por medio de esa alternativa. Y nada, pues estudié ahí un año, terminé sin ningún problema, pues tenía mi permiso de trabajo, con lo que yo pues, me fui manteniendo económicamente y pues pude pagarme otro año de college, ya un college público, que me dio la oportunidad de tener un año de permiso de trabajo después de haber terminado. Y también terminé mi college, apliqué mi permiso de trabajo y durante ese año pues me di cuenta que habían como muchos cambios migratorios en el tema de cómo quedarse uno en Canadá, pues ya mi idea era quedarme, me gustó mucho el país, entonces pues mi idea era quedarme, digamos que al principio era más como un tema de, como les dije, probar suerte, a ver qué tal era la vida acá, qué tal era como el movimiento, me gustó mucho, así que busqué como las mejores formas de quedarme. Entonces a principios del año pasado me sale en TikTok un video de Eddie, de Planeta de Milán, hablando como de la importancia que tenía el francés para acceder a la residencia permanente, de todos los programas que estaba haciendo Canadá para aceptar personas que hablaran francés. Entonces, pues me embarqué a la aventura de estudiar francés y de aprender. Y después de alrededor de, vamos 9, 10 meses de estudio constante, simplemente estaba estudiando todo el tiempo, pues pude presentar mi examen de francés, lo pasé y a principios de este año pues obtuve la invitación a la residencia, que ya está aceptada, ya el proceso está súper avanzado. Entonces, pues nada, eso es un poquito. Esa es un poquito de la historia y sí, entonces pues nada, agradecido de nuevo con ustedes por invitarme. Nico, una pregunta para entender también un poquito todo, porque esa es la versión corta prácticamente de todo tu proceso, pero mientras tú estabas estudiando en el college, ¿estabas trabajando al mismo tiempo o solo te dedicabas a estudiar? Cuéntanos un poquito de esa parte, porque también la experiencia que se adquiere en Canadá es súper valiosa para el proceso que tú estás, al que fuiste aceptado, pues prácticamente. Digamos que pues hay muchas maneras de acceder como a puntos o como, bueno, tipos de cosas que te permiten quedarte en Canadá. Cuando yo llegué, yo estaba terminando mi pregrado en Colombia y tenía trabajo online, bueno, virtual, que era también como full time desde Colombia también, con una empresa colombiana.
Entonces trabajé con ellos, yo llegué en marzo y me terminé de trabajar con ellos como en junio, porque pues básicamente la economía no daba para Claro. el tema de trabajar tanto tiempo allá y pues terminar gastando en dólares. Era un trabajo en un puesto junior, entonces pues no era como que generara mucho económicamente, entonces pues, me tocó conseguir trabajo acá. Gracias a Dios, pues bueno, conseguí un trabajo casi que apenas llegué. Yo llegué un miércoles de cuenta y el sábado ya estaba trabajando en un Wow, restaurante. Entonces qué rápido. fue una bendición muy grande. En gran parte fue gracias al inglés, que Ujú. era un restaurante, imagínate. Entonces, pues me ayudó mucho el tema de ya llegar con el idioma para poder conseguir el trabajo que tenía y en ese trabajo duré casi 3 años, o sea, duré un montón de tiempo ahí y fue lo que me ayudó más a mantenerme pues económicamente acá, al pagar todo lo que era renta, el college, lo que te digo, el segundo año de college que pagué, lo Claro. pagué con el trabajo que yo hice, yo no volví a molestar a mis papás económicamente después de que me ayudaron con lo de llegar acá. Entonces, sí, eso fue un poquito como el proceso de llegada. Después, como te digo, pues yo terminé mi contrato que tenía en Colombia porque me dediqué a trabajar aquí las 20 horas que te dan para Ujú. trabajar mientras tú estás estudiando. Y pues además de eso, pues estaba estudiando acá. Entonces ahí como que el tiempo se iba en eso. Entonces sí, básicamente fue así al principio. Ya después cuando habían vacaciones o algo, ya se podía trabajar más tiempo. Claro. Cuando cambié de college y también trabajaba part-time y después terminé y el año de trabajo completo, entonces pues eso, gracias a Dios. Hay muchas alternativas, lo que te digo, como de uno sostenerse acá, no solamente digamos con trabajos profesionales o lo que sea, sino que ese Ujú. tipo de trabajos que son part-time o que son en bares, en restaurantes, ese tipo de cosas que aquí se consiguen mucho, pues Claro. le ayudan mucho a uno. Eso es una alternativa que mucha gente utiliza cuando llega y que ojalá siga manteniéndose, porque a mí me ayudó mucho y yo sé que hay mucha gente además de mí que le ayuda bastante. No, y a mí una de las cosas que me gustó que Nico resaltó fue haber llegado con el idioma y tener una buena base del conocimiento de inglés, porque eso no solo te permite desarrollarte en tu ámbito de estudio en el college o la universidad, pero también, sino también poder encontrar un trabajo que te permita sostenerte mientras estás en todo este proceso. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, Nico, y de la importancia que ha tenido el inglés en tu proceso de migración y que ya luego complementaste con francés, pero honestamente tu base y todo tu proceso inicial fue porque tenías una buena base del inglés. Sí, totalmente. Pues yo digo que el inglés me abrió las puertas de Canadá como residente temporal y ya el francés fue el que me las abrió como residente permanente, pero Me encanta. sin el inglés yo no hubiera podido entrar desde el principio no hubiera podido entrar de ninguna manera. Claro. Yo creo que pues, en Canadá, si bien están los dos idiomas oficiales, la mayor parte del país habla inglés. Entonces, el hecho de, también esa fue una de las cosas que me hizo decantarme por Canadá cuando estaba buscando como países para migrar, que era que el idioma ya casi que lo tenía listo, digamos que no Ajá. era perfecto, no es como lo tengo ahorita, pero pues cuando llegué fue una base que me ayudó como A a poner como empezar. todos los cimientos para lo que iba a hacer después. Ujú. Una pregunta, Nico. ¿Qué exámenes internacionales tuviste que tomar para poder ingresar al college o para hacer este proceso de meter tu solicitud para una invitación a Express Entry? Mira, cuando yo llegué, no sé cómo está ahora el tema, pero el college con el que yo entré tenía como un examen de idioma específico para ese college. Entonces no era como un examen internacional, sino que era como ellos te mandaban un examen virtual, que recuerdo que cada pregunta iba siendo más complicada que la anterior y tú tenías Ujú. como 2 intentos para pasarlo. Entonces pues yo lo presenté y lo pasé y ya como que con eso ellos hicieron, no sé cómo funciona ese pedazo, pero es como un pathway que ellos Como un hacen que pathway ellos hacían en ese tiempo con el gobierno de Canadá para decir esta persona tiene el suficiente nivel de inglés para ingresar a, al a programa. Canadá, de lo que sea. Creo que ahorita sí te piden examen internacional, te piden ya sea CELP, IELTS o PT, no estoy seguro bien cómo es el ingreso como tal. Yo sé que cuando te gradúas, por ejemplo, y quieres hacer como el posgrado del Work Permit, ahí te piden idiomas sí o sí, CLB5, CLB7, depende de lo que hayas Ujú. estudiado. Pero en ese tiempo lo que me pidieron para ingresar fue el examen directamente con el college. Ya después cuando estaba haciendo trámites de residencia, Ujú. presenté para inglés y TCF o el TCF para francés. Excelente. Entonces, los ponemos de presente. Ok, ¿y cómo fue, en qué momento te diste cuenta o decidiste entonces empezar con el francés? O sea, ya tenías el inglés, ya estabas en el college, ¿y en cuál fue el momento en el que dijiste como, ok, tengo que aprender francés también? Apenas terminé mi segundo año de college, que fue cuando me iban a dar el año de trabajo.
yo empecé a averiguar temas de residencia, porque bueno, ya llevo aquí 2 años, ya yo creo que ya es hora como de ponerme las pilas en ese tema, Ok. y me di cuenta que habían como distintos caminos, ¿no? Que estaba el Canadian Express Class, cuando estaba el Federal Steelworker, que yo no había vuelto a hacer rondas para eso, el de francés recién estaba empezando, era una de las primeras rondas que han sacado, pero ahí fue cuando te digo que me salió el reel, bueno, el TikTok este de Evilan, que decía Ujú. lo del francés. Entonces mostraban como las tablitas y decían como, bueno, usted necesita tantos puntos para ingresar por el lado del trabajo, porque Canadian Experience Class, pero mire lo poquito que es para el francés. Y yo hacía mi cálculo de puntos y decía, no, pero a mí me falta mucho. Yo digo Ujú, que, o sea, tenía que conseguir al menos un año de permiso, perdón, un año de trabajo calificado canadiense en mi profesión, o sea, tema profesional, ujú, para ingresar por el lado de Canadian Experience Class, y aún así mis puntos eran muy bajitos. Ok. Entonces yo dije, yo tengo un año de trabajo, pero uno, si no consigo una empresa con la que trabajar en este año o antes del año incluso, porque necesito el año de experiencia, ujú. no me van a dar los puntos para ir. O si no consigo una empresa que me haga el sponsorship, el patrocinio, lo que sea, pues incluso menos para entrar por nominación provincial, entonces no se podía. Entonces ahí apenas me salió lo de yo busqué primero profesores de francés en mi área, busqué profesores de francés, yo estaba ya aquí en Canadá, pero pues busqué gente en Colombia Ujú. que enseñara francés online, bueno, entonces busqué muchas alternativas y ya después fue que me encontré con Plan de Time Milan, que fue cuando empecé con el programa de Multimonitor Francophone, luego hice el otro, hasta que ya terminé el francés y ya pude presentar los exámenes. Súper. Y dentro de ese proceso, yo quiero que seas súper honesta con nosotras, Claro que súper honesto con nosotras, y que nos cuentes un poquito cuál fue tu experiencia en Planeta y Milán, qué te gustó, qué no te gustó, y cómo fue ese proceso de aprendizaje para poder animarte a presentar un examen internacional sabiendo que necesitabas los puntos, porque yo creo que también una cosa es aprender el francés porque Porque te quieres. guste, Ujú. porque, no sé, tengas planes de aprender un tercer idioma, pero otra cosa es porque realmente lo necesitas para tu futuro y para tus objetivos de vida. Entonces, ¿cómo fue estar en un aula de clases aprendiendo un nuevo idioma? sí, total, pues mira, yo cuando estaba en la universidad trataba o sea, traté como de inscribirme a los cursos de francés que habían, sino que pedían promedio muy alto, mi promedio no era tan alto, entonces pues no pude meterme a estudiar francés, pero como que siempre estuvo ahí la cosa de, bueno, quiero aprenderlo, ¿no? No sabía, o sea, obviamente no tenía idea que a futuro me iba a servir Ujú, para estar en Canadá, pero como que siempre estaba en mis planes, y ya cuando pues vi todo lo que el francés, todas las puertas que el francés abrían acá, todas las posibilidades que me iba a dar, pues fue como un cambio de chip, ¿sabes? Como decir, bueno, voy a dar, o sea, ahorita que tengo el tiempo, por ejemplo, porque mi trabajo pues no me ocupaba muchísimo tiempo, dije, voy a empezar ya con juicio a estudiar francés y pues que si es por aquí por donde voy a entrar, pues que mejor que hacerlo bien, ¿no? Entonces pues yo primero comencé con el curso de movilité francophone, bueno, ahí digamos que yo no entendía muy bien la diferencia entre el uno y el otro, entre el general y el movilité francophone, porque pues yo entraba como a la página y miraba como que decía cada uno y veía que el de Mobilité Francophone me permitía estar como en menos tiempo, o sea, me decía como son tantas semanas Sí, son y 15, ya 15 semanas. logramos un B1 de francés y yo dije, wow, pues esto es rápido, ¿no? Y yo tenía pues en mente también el tema de que yo tenía tiempo contado casi para el tema de quedarme aquí en Canadá. Entonces dije, pues vamos a meternos ahí con ese programa. Me gustó mucho, me gustaba mucho que las clases eran muy interactivas. Me tocó un profesor que, si lo puedo mencionar, Jason te quiero mucho. Eh, Oh, y las clases eran muy chéveres, además de que, aunque eran 3 horas de clase al día, no se sentía como que estuvieras ahí por mucho tiempo, ¿sabes? O sea, tocabas la clase y decías, "Uy, yo quiero seguir estudiando, quiero pues, esperar la clase de mañana, lo que sea". Entonces, pues eso también era como una motivación a ayudarte a cumplir esa meta que tenías. Y ya después tuve otros 3 cursos con Planeta Vila porque pues me encantó el primero. Entonces, pues decidí seguir como todo el camino y pues apuntarle al nivel que necesitaba ya para residencia, que ya será como mi plan A de quedarme acá, el hecho de obtener el francés LD7. ujú. Y ya ahí fue cuando dije, bueno, pues hacerle con toda.
hasta que ya pues terminé y lo logré hacer. Qué emocionante, Y qué de eso hay juicioso. dos, sí, de hecho el camino que eligió Nico también es bien interesante porque hay dos formas de hacerlo para poder llegar a ese famoso CLB7 y poder prepararte para pasar tu examen internacional y demostrar que tienes ese nivel para estos procesos. El primer camino es el que eligió Nico, decir, me voy con Mobilité Francophone las primeras 15 semanas y luego pasarme a francés general en B1 y continuar con ese camino de mezclar prácticamente ambos programas, que es completamente válido. Y el segundo camino es para aquellos que de pronto no tienen el tiempo tan contado y que se quieren empezar a preparar con súper buenas bases desde el inicio igual, que es entrar directamente a francés general, que vamos desde nivel A1 hasta nivel B2 y posteriormente, que también es opcional, están los cursos de preparación para el examen internacional de TEF y TCF. Entonces, ambos caminos completamente válidos, pero algo que es súper importante también en este proceso es la dedicación que cada estudiante le pone al estudio. Y eso sí quería también preguntarle a Nico, ¿qué hizo además de estar en sus clases en Planeta y Milán para poder lograr ese resultado? Sí, vale, pues a ver, que fueron bastantes cosas, la verdad. Digamos que yo nunca he sido mucho de sentarme por mi cuenta a estudiarle algo. Entonces fue también mucho apoyo de otros compañeros que estaban conmigo en los cursos. Digamos que nosotros lo que hacíamos era que nos reuníamos a veces en otros tiempos que no fueran los de la clase y tratábamos de practicar entre nosotros. Obviamente pues está como ese miedo, ¿no? Cuando uno pasa mucho con inglés también, que uno llega y trata de hablar el idioma que no es de uno, entonces uno se asusta porque no sabe y siente de pronto que lo pueden llegar a juzgar si uno no habla bien el idioma, pero el hecho de hablar con gente que está en tu mismo nivel, pues te quita un poquito ese peso, ¿no? Y eso nos ayudó mucho, no solo a mí, sino a otros compañeros que yo sé que también están por el mismo camino que yo hice y también ya recibieron su invitación. Entonces yo creo que es muy importante ese sentido de comunidad que se arma alrededor del aprendizaje, sobre todo cuando pues, se tienen este tipo de medios, este tipo sí, de herramientas virtuales que te permiten estar en contacto con otras personas, ¿no? Entonces nosotros nos reuníamos, ponle tú 2 horas, o no, como 6 horas a la semana, aparte de las clases, y hablábamos entre nosotros, ¿cómo le fue hoy? ¿Qué hizo? No sé, Wow, si cuente algo, ¿no? 6 Esa era horas, una cosa, otra cosa que bastante. ya cuando se acercaba como el tiempo de hacer el examen, yo hice el TCF 2 veces, de hecho, el primero no alcancé el CLB7, fui a hacerlo en Montreal, mucho más complicado, y llegué la segunda vez, lo hice aquí en Toronto. Pero pues nunca terminé, o sea, nunca dejé como de estudiarle al examen, ¿no? Y entonces, pues yo antes de hacer los exámenes, me usé mucho ChatGPT, usé mucho inteligencia artificial, todo lo que encontré como online, los simulacros estos que hay de los exámenes online también los usé mucho. Y con eso me iba preparando, escuchaba música en francés, escuchaba las películas, todo en francés, todo con subtítulos en francés, todo para como que también, que por algún ladito fuera entrando la información, ¿sabes? Así yo no quisiera. Entonces, todo eso, pues yo sé que o sea, depende de cada persona qué es lo que le sirve, ¿no? Yo identifico qué son las cosas que a mí me ayudan para aprender y eso fue lo que hice, fue lo que me ayudó. Me encanta, qué juicioso, de verdad, creo que eso es algo que nosotros repetimos un montón y los docentes también, pero escucharlo ya de un estudiante y de alguien como tú que logró su sueño y que logró su meta, pues es también como una demostración de que sí funciona, de que sí Claro. funciona adentrarse en el idioma, de que sí funciona escuchar música en el idioma, de que sí funciona hacer esto que estás contando que chévere, no sabía, pero que en clase con tus compañeros te reúnes, además de las clases, te reúnes con ellos por aparte para practicar entre ustedes. O sea, todo eso es un montón de trabajo extra que es bien importante de hacer, pero que de verdad da resultados. Y nosotros siempre hablamos de eso, pero que tú lo digas es como el refuerzo. Y quitarse el miedo. Yo Sí. creo que volvemos al mismo punto que es el denominador común de
perder ese miedo a equivocarse, porque probablemente te vas a equivocar, pero no pasa Total. nada. Vas a aprender de ese error y eso es lo que te va a hacer crecer en el proceso del idioma. Y si ustedes no sabían, también dentro de Planeta Imilan tenemos nuestros clubes de conversación que pueden ingresar completamente gratis, están incluidos en su inscripción para que le pierdan ese miedo que muchas veces se tiene al entablar conversaciones. Correcto. Entonces es algo que viene a abonar a todo ese proceso que hoy por hoy están llevando. Así es, así es. Y Nico, ¿será que tú en tu proceso, si recuerdas, o quizás no pasó, pero cometiste algún error o te pasó, tuviste alguna traba en el camino que quisieras compartir con nosotros? Digamos digamos, con el francés, hablando ya específicamente, hay muchas palabritas que tú dices de una manera y significan otra cosa. Entonces, digamos que ese tipo de cosas a veces no digo que te echen para atrás, pero sí es como que te hacen tener más cuidado al momento de decir cosas y también puede que te den como más ansiedad o como más miedo de dar ese paso de hablarlo o cualquier cosa. Yo tenía, por ejemplo, yo vivía en un sitio antes de donde estoy ahorita en el que pues, los chicos de arriba eran franceses y cuando yo empecé a estudiar, pues yo trataba de hablar con ellos, así fuera un poquito en francés y ellos me corregían mucho, que pues no lo hacían con mala intención ni mucho menos, sino que para que yo aprendiera, pero igual ese tipo de cosas uno le puede sentir como, ah, mire, yo estoy estudiando y nada que puedo, esas cosas, pero no, o sea, siento que todo es parte del proceso. Mm, digamos que no hubo como alguna cosa que yo dijera, no, no quiero seguir estudiando o esto no me va a servir, ¿sabes? Siento que como que cada aprendizaje que llegara pues iba a ayudarme para algo. Lo Claro. que sí hice fue que tomé una pausa entre que acabé el primer curso, el de Modalité Francophone, y el siguiente, eh, no, por, no porque no sintiera que me estuviera sirviendo algo, sino más como por tema económico que ahí no me daba. Pero pues Claro. igual trataba de seguir estudiándolo por mi cuenta de alguna otra manera, ¿no? Entonces yo creo que no, o sea, el proceso como tal fue muy, pues muy chévere para mí, muy enriquecedor en todos los aspectos, como que yo sentía que ese era el camino que tenía que seguir llevando y sabía que te iba a tomar tiempo, o sea, yo sabía que no solamente porque me iba a sentar a estudiar 3 horas al día por no sé cuántas semanas, no sé cuántos meses, pues ya iba a tener el examen y ya iba a pasar. Obviamente había un esfuerzo adicional que yo sabía que tenía que hacer y que a veces también me daba un poquito duro por no estar haciendo más esfuerzo del que hacía, ¿sabes? Pero pues siento que al final, pues menos mal todo se fue dando y los esfuerzos que hice me dieron para el objetivo que tenía. No, yo creo que de verdad el testimonio de Nico es una lucecita esperanzadora para que todos sepan que hay un buen camino, ¿sabes? Es Importante posible. que es posible, importante también asesorarse, creo yo, y buscar ayuda si necesitamos ayuda, Mm. ya sea para aprender el idioma, ya sea para sus procesos migratorios, para buscar un college o una universidad adecuada para ustedes. Yo creo que por eso precisamente hay expertos en el área que te pueden apoyar a elegir el buen camino, porque de elegir el buen camino es que también se tienen buenos resultados. Así Y es. este es un caso de elegir un buen camino, ponerle atención a las cosas, empezar a entender tu situación y qué cosas podrían mejorar tu situación para poder lograr, en este caso en particular, la residencia permanente. Entonces, nada, de mi lado, lo único que queda preguntarte es, ¿qué le podrías recomendar hoy por hoy a una persona que está en Canadá o que quiere vivir en Canadá y que pueda hacer realidad su sueño de tener una residencia permanente en ese país? Ok, bueno, primero que todo, yo recomiendo mucho precisamente lo que estás diciendo, de como informarse mucho al respecto. Si bien Canadá es un país que te permite, o sea, te abre las puertas sencillo, entre comillas, a comparación de otros países, es importante que tú sepas a lo que vienes, que sepas como cuál es tu plan migratorio y que sepas que no es económico. O sea, que sepas que hay un gasto, bueno, una inversión de por medio que tienes que tener. Yo pues recomiendo a la gente que conozco que quiere venir, pues el tema del idioma, el tema del inglés y ahora más que nunca el tema del francés, porque pues sé por mano propia de que funciona bastante. Entonces es lo que yo siempre recomiendo, que pues así no tengas el nivel de inglés muy bueno, el nivel de francés, lo que sea, pues que lo estudies, lo mejores, lo puras lo más que se pueda antes de venir. Y si vas a venir, por ejemplo, a estudiar inglés también, que está perfectamente bien, pues también asesorarse como a dónde ir a estudiarlo o cuál es qué te ofrece el sitio en el que lo estás estudiando, como
más allá del hecho de venir a estudiar el idioma o venir a estudiar una carrera o venir a estudiar lo que sea, ¿qué es lo que te ofrece tu universidad, tu college, más allá de cuando te gradúes? Yo tuve la fortuna, pues, de que el segundo college en el que estuve me abrió muchas puertas en muchas cosas, pero el primero al que llegué no. El primero al que llegué era un colegio público, privado, perdóname. Entonces era un poco más difícil tener permisos, era un colegio mucho más pequeño, no tenías como las herramientas que te da un colegio privado, un colegio un poco más grande. Entonces también, pues, siento que por mi parte hubiera podido hacerlo mejor, pero pues por eso mismo ahora como que recomiendo que se asesoren más al principio. Y más allá de eso, nada, que se entienda que es un proceso, que tiene su tiempo, que toma sus desestabilidades emocionales y que, mejor dicho, esto no es fácil, pero que vale la pena al final, si es la meta que tú tienes y nada, hacerle hacia adelante. Me encanta. Y antes de despedirnos de ti, una última pregunta, así como diferente. ¿Cuál es tu parte favorita de vivir en Canadá? Uf. Yo creo que la gente, ¿sabes? O sea, aquí pues yo vivo en Toronto, entonces aquí es como que muy multicultural la cosa, hay gente que viene de todas partes del mundo, entonces tú te empapas mucho de otras culturas y entiendes como la manera de pensar de gente que, digamos, cuando yo estaba en Colombia no sabía que era de esa manera, ¿sabes? Tú conoces aquí gente del Medio Oriente, gente de Asia, de África, de todo lado, que viene con un chip, como con una mentalidad diferente a la tuya en muchos aspectos y que, digamos, nosotros o pues por lo menos yo, pues, por así decirlo, venía con como ciertas barreras y como con ciertos prejuicios sobre cierto tipo de culturas, de gente, de todo, que cuando llegué aquí ya me abrieron los ojos en muchas cosas y ya entendía un poco de por qué se comportan de la manera en que lo hacen y por qué pues la cultura es como es. Entonces aquí uno aprende mucho y también toma como esas cositas que siente que le van a servir a uno a futuro. Hay un tema de comunidad muy bonito aquí, como la cultura canadiense es de pronto un poquito impactante al principio cuando uno llega. Yo recuerdo cuando llegué, pues yo estaba en un Airbnb, por ejemplo, y yo vi que a alguien se le quedaron unos audífonos, unos AirPods, encima de una mesa del Airbnb, y eso duró ahí, sin mentirte, una semana. Y yo a día de hoy todavía no decía como, mira, qué curioso, nadie cogió eso estaba ahí. Sí. A mí una vez se me cayó la billetera en el metro y me llegó como un mensajito a la casa del metro diciendo como, oye, tenemos tu billetera, pase la recoges. Wow. Entonces, ese tipo de cosas es como que uno dice como, bueno, está valiendo la pena todo lo que estoy haciendo por quedarme acá, Claro. porque yo hago un esfuerzo muy grande, pero ese esfuerzo se ve retribuido en cositas tan simples como esas, ¿sabes? Que uno dice como, bueno, debería ser, o sea, debería ser así en todo lado, pero pues lastimosamente no lo es. Entonces, no, yo estoy muy agradecido con Canadá, muy feliz de las decisiones que he tomado hasta el día de hoy. Y sí, eso. Entonces, pues a la persona que quiera venir, a la persona que decide que Canadá es como el lugar en el que quiere estar, que aquí el país lo va a recibir con los brazos más abiertos del mundo. Entonces, que pues lo mejor es que se preparen y que también lleguen con esa disposición de volverse un residente acá o pues de volverse la persona que Canadá quiere que esté aquí. No, y los idiomas, volvemos a esa parte. Importante que si van a hacer este viaje, que puedan manejar al menos uno de los idiomas. Y Total. si tienen tiempo de prepararse antes de viajar, mucho mejor, porque ya saben que si van a estudiar solamente idiomas a Canadá, no pueden trabajar mientras estudian idiomas. Correcto. En cambio, si ustedes se preparan antes con Tienen Planeta tiempo. Milán, Claro. con Planet Milan. Ustedes pueden estudiar en línea desde sus países de origen, pueden aprender el idioma y ya cuando lleguen van a poder tener la oportunidad de gozar de todos esos beneficios, ya sea si estudian, trabajan, ya sea si empiezan la búsqueda de un proceso laboral, van a tener los idiomas con los cuales defenderse para una entrevista de trabajo y luego pues ya incorporar un segundo idioma que también es súper valioso para los procesos de residencia permanente. Entonces también esa parte de la preparación es clave, como dice Nico, y que valdría la pena resaltarlo para que puedan ingresar lo más, entre comillas, cómodamente a un nuevo país que habla un idioma completamente distinto al que nosotros como latinos hablamos. Así es, así es. Y sépanlo, que es totalmente posible. Aquí tienen pues una historia muy bonita que se los deja saber.
El sueño canadiense es real, es posible, solamente tienes que tener paciencia y cumplir con todos esos pasos que te van a llevar hasta esa meta que tú tienes o ese sueño que tú tienes. Bueno, muchísimas gracias, Nico, por acompañarnos y dar tu testimonio y contarnos esta historia preciosa que hoy por hoy estás viviendo, que seguramente va a ser un sueño que va a continuar. Y a todos ustedes los invitamos a acompañarnos a los próximos episodios porque les prometo que van a estar igual de interesantes y con muchísimos insumos para que se vayan preparando en este proceso de inmersión al idioma. Así es, y si quieren más información pueden visitar nuestro website, les vamos a dejar toda la información acá abajo y escribirnos en redes sociales también si quieren recibir asesoría personalizada. Nos vemos pronto.